Veamos ahora variación porcentual. Se denomina así al cambio que experimenta una cantidad con relación a su valor original y que es expresado en tanto por ciento. Bajo esta modalidad son clásicas las preguntas que tienen que ver con áreas, básicamente. Veamos. Si el lado de un cuadrado disminuye en 10%, ¿en qué tanto por ciento disminuye su área? Bueno, tú dices, imagina que tienes un cuadrado, ¿ok? Aquí está. Y suponte que sus lados valgan 10 unidades. Por lo tanto, el área de este cuadradito sería 10 por 10, o mejor dicho 10 al cuadrado, que es lo mismo, ¿verdad? Esto es igual a 100 unidades cuadráticas. Aquí son unidades nada más y aquí son unidades. Pero dice que cada lado disminuye en 10, o sea, se va a hacer más pequeño esto. Disminuye en 10%, no en 10, en 10%. Por lo tanto voy a tener un cuadrado más pequeño. Pero ¿cómo es eso que disminuye en 10%? Recuerda que tú tenías aquí 10, que era lo que valía originalmente, y si disminuye en 10, ¿en cuánto se va a convertir su lado? Si disminuye en 10, eso ya lo sabíamos por porcentaje, va a ser el 90% de 10. ¿Ok? Eso va a ser el lado de este cuadradito. El 90% de 10. ¿Cuánto es el 90% de 10? Tú dices 10 por 90 entre 100. De aquí me sale, cancelas los ceros, ¿verdad? Eso ya te habíamos enseñado. Me sale 9. Esto quiere decir que los lados de este cuadradito van a ser 9. Así es que escribimos aquí 9 unidades. 9 unidades. Y bueno, el área de este cuadradito de azul ahora, más pequeño, tendría que ser 9 elevado al cuadrado, ¿verdad? 9 por 9, o sea, 81 unidades cuadráticas. Pero la pregunta es, ¿en qué tanto por ciento disminuye su área? Por lo tanto, este 100 que está aquí, ¿cuánto va a representar en cuanto a porcentaje? Yo digo que representa 100%. Si 100 representa 100%, este 81, ¿cuánto va a representar? Si tengo 100% y era 100 unidades cuadráticas y esto es 81 unidades cuadráticas, por supuesto que se va a representar 81%. Por lo tanto, el área en cuánto va a disminuir en porcentaje. Simplemente resto. 100 menos 81 sería 19. 19%. Que es lo mismo que, bueno, restar 100 unidades cuadráticas. A eso le quitas 81 unidades cuadráticas y te sale por supuesto 19 unidades cuadráticas. Pero yo, como he puesto que este 100 unidades cuadráticas representa 100%, bueno, la variación porcentual es de 19%, disminuye el 19%. Esta es una manera de resolver estos ejercicios utilizando la fórmula del área y bueno, tratando de que el área siempre sea de 100 para luego hacer la equivalencia con porcentaje directamente. Pero existe un método práctico para resolver esto. Si aprendimos aumentos y descuentos sucesivos, pues esto que está aquí es fácil de resolver. Veamos. Este es el problema anterior, el mismo. Para trabajar con el método práctico no necesitas saber mucho, solamente que el área es un producto de dos cantidades. ¿Ok? Esto es el área, en esencia. Para este caso, como me están hablando de un cuadrado, sería el lado del cuadrado por el otro lado, que vayan lo mismo, por eso el lado del cuadrado. Pero ni siquiera es necesario que sepas la fórmula, insisto. Bueno, cada uno de ellos va a disminuir en 10%, porque me dicen, si el lado del cuadrado disminuye en 10%, el área va a variar en qué porcentaje. Si ha disminuido en 10%, es como si le hubiese hecho un descuento del 10%. ¿Eso qué significa? Que le voy a restar de 100% 10%. Y me va a quedar 90%. Esto quiere decir que tu nuevo cuadrado, el pequeño, va a tener un lado que es 90% del anterior. Y aquí se comprueba, ¿verdad? 90% del anterior. Pero el anterior yo le puse 10.
todos eran 90% de 10. Solo que me salía 9 porque yo puse aquí un número arbitrario. Y bueno, entonces aquí yo digo, este lado que está aquí es 90% del anterior, solamente voy a poner 90%, y este que está aquí, por supuesto, también es 90%. Y listo, no tengo que hacer mucho más. ¿Recuerdas aumentos y descuentos sucesivos? Resolvíamos igual. Aquí, por supuesto, utilizamos la misma estrategia. ¿Sí? A uno lo dejo en porcentaje y a otro despliego el porcentaje. ¿Por qué hago eso? Porque yo quiero expresar esto en porcentaje. ¿Cuánto es 9 por 9? 81. Ahí está. Entonces, la nueva área es 81% de la anterior. Aquí está. Pero ahí me preguntan en qué tanto por ciento disminuye. Al igual como aumentos y descuentos, tengo que restarle del 100%. El 100% sería el área original. Menos 81% de la nueva área me va a salir 19%. Listo. Esta es la manera abreviada de trabajar. Por supuesto, altamente recomendable. Rebobinando. ¿Por qué puse 90% aquí? Porque los lados del cuadrado disminuyen en 10%. Y si disminuye en 10% quiere decir que va a equivaler al 90% de lo que era antes. Por lo tanto, 90% y 90%. Bueno, lo que sigue es la parte operativa. Veamos más ejemplos. El siguiente ejercicio dice así. Si la base de un triángulo aumenta en 10% y su altura disminuye en 10%, ¿qué ocurre con el área en términos porcentuales? Típico ejercicio de admisión, o sea, la idea es esta, ¿no? Tienes un triángulo así, la base se hace más larga y bueno, se encoge un poco la altura. Pero no necesito darle valores a esto para encontrar la respuesta, ni tampoco que el área de un triángulo, o sea, recordar esta fórmula, es base por altura entre 2. No es necesario para resolver estos problemas, ya lo habíamos explicado antes. Solo necesito recordar que el área va a depender del producto de la base por la altura, ¿verdad? Y todo esto por un medio. A mí solamente me interesa este producto porque lo demás va a permanecer constante. Ahora, ¿qué ocurre con la base? La base va a aumentar en 10%. Entonces, si aumenta en 10%, esto se convierte en 100 más 10%. O sea, en 110%. La altura disminuye en 10%. Si disminuye en 10% sería aquí 100% menos 10%. Por lo tanto, me va a quedar 90%. Listo. Eso que está ahí me va a dar mi variación porcentual. Por lo tanto, tengo 110 y aquí sobre 100 por 90%. ¿Ok? Cancelo así, cancelo de esta manera y me va a quedar 11 por 9 es 99%. Si sale menos del 100% es porque ha disminuido. Si sale más del 100% es porque ha aumentado, ya que 100% siempre me da la cantidad inicial. Entonces, ¿qué ocurre en términos porcentuales? Recuerda, siempre le restas de 100%. Lo que está pasando es que ha disminuido en 1%. Esa es la variación porcentual, disminuido en 1%. Resuelto con nuestro método práctico. Atención al siguiente problema. Si el lado de un triángulo equilátero aumenta en 20%, ¿en cuánto varía su área? A mí me dirá, bueno, yo recuerdo mis conceptos de geometría. Aquí tengo mi triángulo equilátero. El área de un triángulo equilátero se puede expresar en función de su lado. Sería lado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. Esto que está aquí es la fórmula. Pues bien, esa fórmula no vamos a utilizarla aquí. Simplemente lo que tenemos que recordar es que el área está en función de su lado, o sea, lado al cuadrado. Eso es lo importante para nosotros, nada más. Por lo tanto, tú dices área, suponiendo que recuerdes toda la fórmula, ahí está. Pero si el lado aumenta en 20%, este señor, por lo tanto, ahora ¿cuánto va a ser mi nuevo lado? Como aumenta, quiere decir que le voy a sumar 20%. Por lo tanto, se va a convertir en 120%. Ese 120% está elevado al cuadrado. Y listo.
Es lo único que tengo que hacer. Lo demás no me interesa. Esto que está aquí lo puedo escribir como 120% por 120%, ¿verdad? Es lo mismo, ya que está elevado al cuadrado. Entonces, esto es 120 entre 100 por 120%. Aquí rescato el porcentaje, ya que la respuesta quiero darla en porcentajes. Se cancelan los ceros de esta manera y me quedó 12 por 12. 12 por 12 es 144. Entonces 144%. Pasó de 100 largamente. Me preguntan en cuánto varía su área. Solamente tienes que restarle de 100%. Si pasa de 100 es mayor, por supuesto. Si es menos de 100, entonces ha disminuido. 44%. ¿En cuánto varía su área? Varía en 44%. Ahí está. Respuesta. Simplemente fijándonos en este detalle. Como aumenta en 20% el lado, se convierte en 120%. Elevado al cuadrado, porque eso es lo que significa área, ¿verdad? Veamos el siguiente ejercicio. Si el radio de un cilindro aumenta en 10% y su altura disminuye en 20%, ¿en qué tanto por ciento varía su volumen? Y me han dado la fórmula del volumen del cilindro, pi por radio al cuadrado por h. Aquí, en otras palabras, me están diciendo, si tengo esta fórmula y r aumenta en 10% y h disminuye en 20%, hallar la variación porcentual de este conjunto. Es otra manera también de expresar esta pregunta. Y bueno, tú dices, R, que es el radio, aumenta en 10%. Por lo tanto, 100%, como dice que aumenta, más el 10%. Por lo tanto, voy a tener 110% de R. Disminuye, por supuesto, es menos, tomando como referencia siempre el 100% en porcentaje, me va a quedar aquí 80% de H. Ahora toda esta información la voy a reemplazar aquí, en la fórmula. Volumen es igual a pi, lo dejo a pi tal y como está, pero voy a reemplazar este R. En vez de R voy a poner 110. 110%, por supuesto. De R, y en vez de H, vas a poner 80% de H. Y listo. Por lo tanto, tu volumen es igual pi por radio por altura, y voy a trabajar lo que está aquí. Recuerda que aquí estaba elevado al cuadrado, no lo puse. Tendríamos 110 sobre 100, todo esto elevado al cuadrado por 80%. Al efectuar toda esta operación, me va a salir 96,8%. Ahora, si yo quiero averiguar su variación porcentual, tengo que restarle de 100%, por supuesto. Como salió menos de 100% es porque ha disminuido. 100% menos 96,8 me sale 3,2%. Disminuye en 3,2%. Esto que está aquí es la solución. Así es como trabajamos de manera práctica las variaciones porcentuales. Disminuye en 10%, ¿en qué tanto por ciento disminuye su área? Bueno, tú dices, imagina que tienes un cuadrado, ¿ok? Aquí está. Y suponte que sus lados valgan 10 unidades. Por lo tanto, el área de este cuadradito sería 10 por 10, es el 90% de 10. Tú dices 10 por 90 entre 100. De aquí me sale, cancelas los ceros, ¿verdad? Eso ya te habíamos enseñado. Me sale 9. Esto quiere decir que los lados de este cuadradito van a ser 9. Así es que escribimos aquí 9. O mejor dicho, 10 al cuadrado, que es lo mismo, ¿verdad? Esto es igual a 100. Unidades cuadráticas. Aquí son unidades nada más y aquí son unidades. Pero dice que cada lado disminuye en 10. O sea, se va a hacer más pequeño esto. Disminuye en 10%, no en 10. En 10%. Por lo tanto voy a tener un cuadrado más pequeño.
Pero ¿cómo es eso que disminuye en 10%? Recuerda que tú tenías aquí 10, que era lo que valía originalmente, y si disminuye en 10, ¿en cuánto se va a convertir su lado? Si disminuye en 10, eso ya lo sabíamos por porcentaje, va a ser el 90% de 10. ¿Ok? Eso va a ser el lado de este cuadradito. El 90% de 10. ¿Cuánto? Veamos ahora variación porcentual. Se denomina así al cambio que experimenta una cantidad con relación a su valor original y que es expresado en tanto por ciento. Bajo esta modalidad son clásicas las preguntas que tienen que ver con áreas, básicamente. Veamos. Si el lado de un cuadrado disminuye